¿Cuántas veces hemos pensado eso de, si pudiera volver atrás, ¿sabes? No sé, para darle un toque a nuestro yo adolescente, avisarle de algo, animarle con aquello, o simplemente decirle, oye, tranqui, que todo va a salir bien al final. Totalmente. Esa fantasía de la máquina del tiempo para darnos un consejito a nosotros mismos. Pues hoy tenemos algo que se le parece bastante, ¿eh? Una fuente que es justo eso, como sabiduría concentrada pero mirando hacia atrás. Hablamos del libro Cartas a mi yo adolescente. Lo compiló Rosángela Rodríguez Garrido, pero ojo, con otros 18 colaboradores. Profesionales todos. Sí, es una idea, la verdad, muy chula. O sea, imagínate 19 personas y de campos súper distintos, ¿eh? Psicólogos, gente de coaching, escritores, emprendedores, todos ellos sentándose y escribiendo, pues eso, a su yo de 15, 16 años, el que estaba ahí, pues, navegando esa etapa tan movida, ¿no? Claro. Y tocan un montón de palos, como dices, amor propio, cómo gestionar las emociones, encontrar tu camino, lo de la vocación, el miedo, emprender y bueno, incluso cosas muy personales como experiencias con el autismo o cómo sanar heridas de abuso, temas potentes. Nuestra idea aquí hoy es, sumergirnos un poco en estas cartas, sacar esas perlas, ¿no? Las lecciones clave que igual nos resuenan a todos, aunque no sea nuestra historia exacta. Queremos ver cómo esta gente, pues, manejó sus miedos, cómo construyó su autoestima, que a menudo, fíjate, fue por caminos que ni se esperaban. Así que nada, nos metemos de lleno a explorar estas vidas. Venga, vamos a ello. A ver qué sacamos en claro. La idea de base, aunque parezca sencilla, tiene una fuerza tremenda, ¿verdad? Eso de, ¿qué te dirías a ti mismo con 15, 16 años? Y Rosángela Rodríguez Garrido, la compiladora, pues tuvo esta idea, lanzar la pregunta a profesionales que además escriben. Y salió este mosaico de voces. Exacto. Y eso es lo bueno, que no es una única historia, una autobiografía de una persona y ya. Son 19 miradas distintas. Cada carta es como un capítulo, una lección de vida en sí misma. Y las puedes leer como quieras, ¿eh? Salteadas, buscando lo que te interese. Claro, no tiene por qué ser lineal. Para nada. Y cubre, pues mira, desde cómo hacerte amigo del miedo, digamos, hasta cómo cargarte esas creencias que te frenan. O cómo lanzarte a emprender, pero con cabeza. La inteligencia emocional, encontrar tu libertad cuando te sientes atrapado. Es casi como tener, no sé, un comité de sabios del futuro dándote pistas para hoy. Me gusta eso de comité de sabios del futuro. Y oye, uno de los temas que parece que se repite bastante, que late fuerte en varias cartas, es ese de cómo las experiencias chungas, o lo que vemos como fracasos, ¿sabes?, pueden ser en realidad, pues la chispa para un cambio gordo. La propia Rosángela Rodríguez cuenta algo muy curioso sobre el pesimismo. Sí, es genial eso. En su carta, que la titula con ironía Pesimista yo, pues cuenta algo que te deja pensando. Comparte que su optimismo de ahora, esa energía que tiene, pues nació, fíjate, de un miedo que tenía de pequeña, muy profundo. ¿Así? ¿Y eso? Pues resulta que vio unas profecías de Nostradamus, o algo así, y se montó la película de que el mundo se acabaría cuando ella cumpliera el 36, que era la edad a la que murió su padre, además. Ostras, qué fuerte. Y claro, en vez de quedarse paralizada por el miedo, que sería lo normal, ¿no?, pues desarrolló como una estrategia. Dijo, vale, me pongo siempre en lo peor, en el peor escenario posible, pero ojo, no para hundirse, sino para prepararse, para buscar soluciones, tener planes B, C, lo que hiciera falta. O sea, usar el qué pasaría si todo sale mal para activarse, no para bloquearse. Eso es, convirtió ese miedo que anticipaba las cosas en su mejor aliado, dice ella, en el motor para actuar. Incluso habla de un método que tiene que llama animarte, que parece que es como una forma de estructurar ese proceso, analizar la situación, buscar alternativas, movilizar recursos, actuar, vamos. Es alucinante cómo se puede darle la vuelta a un mecanismo así, ¿eh?, que nace del miedo y lo conviertes en proactividad pura. Me pregunto si explica un poco cómo diferenciar ese pesimismo útil, digamos, de quedarse pillado en el análisis o en ver solo catástrofes. Bueno, la carta no es un manual paso a paso del método animarte, ¿sabes? Pero la idea que transmite es esa, que analizar lo peor no es el destino final, es el punto de partida, para prevenir, para resolver. La clave, parece, es no quedarse dándole vueltas al miedo, sino usar esa información para prepararte y moverte.
Es más como una anticipación activa, no resignación. Entendido, entendido. Y esta idea de caminos raros, inesperados, también sale mucho en la carta de Yindira Rojas, ¿no? Que habla de rutas que parecían un error total. Exactamente. Su carta se titula No hay caminos equivocados y es un relato súper sincero de lo que muchos llamaríamos bandazos, sí. Cuenta que dejó la música, que era lo que le flipaba, para estudiar ingeniería, más que nada por presiones de fuera, ¿sabes? Lo típico, sí. Luego se sintió fatal, un fracaso total por dejar la ingeniería porque pues no era lo suyo, no le llenaba. Y al final, casi de rebote, encontró lo que de verdad le gustaba, la contaduría pública. Curioso cambio. Sí, pero lo más guay es como, al mirar atrás, se da cuenta de que nada fue tiempo perdido. Nada. La disciplina brutal que cogió con la música, las mates y el análisis de la ingeniería, todo eso, dice, fueron herramientas clave para petarlo luego como contadora. O sea que los supuestos desvíos. Exacto. Eran parte del equipaje que necesitaba para el viaje. Su mensaje es ese. No hay caminos malos, solo vías distintas que te llevan a donde tienes que llegar. Qué bueno. Entonces, estas dos cartas, aunque desde sitios distintos, nos dicen algo parecido. Oye, el miedo, el fracaso. No les des la espalda. Míralos bien. Analízalos, porque igual ahí está la clave de tu fuerza, de tu camino, aunque ahora mismo no lo veas ni de coña. Da que pensar, sobre cómo vemos nuestros propios tropiezos. Totalmente. Proponen cómo reinterpretar la movida chunga. No verla como el final, sino como información, como un entrenamiento secreto. Claro. Y si hablamos de movidas adolescentes, hay una que es casi, universal. Buscar que te acepten, la validación. ¿Cuánto nos importa lo que piensen los demás? ¿Cómo se construye la autoestima? Varias cartas se meten ahí a fondo. Buf, tema clave, sí. Mira, por ejemplo, Jesús de la Muela, el merecías amor y no lo sabías, lo enfoca desde la herida. Describe de forma muy cruda, muy directa, cómo esa falta de quererse a sí mismo, que le venía de pequeño, le hacía meterse en relaciones tóxicas. Ajá. Repetía patrones donde se sentía, poco valorado. Cuenta que se sentía como que no merecía que le quisieran bien, ¿sabes? Y que, sin darse cuenta, atraía a gente que le confirmaba esa idea tan chunga. Uf, qué duro. Sí. El cambio para él vino al entender de verdad que merecía todo el amor del mundo, pero empezando por el suyo propio. Y habla de algo interesante, renunciar para ganar. O sea, soltar lo que le hacía daño para poder abrirse a cosas mejores, a relaciones más sanas, a la vida en general. Es un viaje de sanación hondo y seguro que doloroso. Pero luego está la carta de Araceli Meza, que parece que va casi en dirección contraria. Y es súper liberadora. Cierto, es un contrapunto genial. Su carta a nadie le importa tanto como crees. Y eso es liberador. El título ya lo dice todo. Su argumento es que nos pasamos de rosca pensando en cuánto nos miran, nos juzgan, nos critican los demás. Sí, eso es muy adolescente, ¿no? El foco imaginario. Totalmente. Y ella dice, mira, la realidad es que la mayoría de la gente está a su bola, con sus líos, sus inseguridades, sus problemas. Cuenta una anécdota muy buena. Fue sola al cine por primera vez. Aterrada, esperando que la miraran con pena o juzgándola. ¿Y sabes qué descubrió? ¿Qué? Que a nadie le importaba un pimiento. Nadie. Y avisa mucho contra la trampa de hoy en día, la de buscar validación en los likes, en los comentarios. Dice que lo importante de verdad es la autovalidación, que tú seas tu principal fuente de aprobación. Es curioso el contraste, Uno centrado en sanar por dentro para sentirte merecedor, la otra en desmontar la importancia de la mirada de fuera. Pero, a ver, me pregunto, si llevas al extremo eso de ¿a nadie le importa? ¿No te puedes sentir un poco invisible? ¿O desconectado? ¿Dónde está el equilibrio? Es buena pregunta, sí. A ver, yo creo que la carta de Araceli no dice aíslate, ¿sabes? Sino libérate de la preocupación por lo que piensen. No es no le importas a nadie, sino no te están mirando con lupa todo el rato como tú te crees. El rollo es quitarle poder a esa vergüenza, a esa autoconciencia que te paraliza, sobre todo de chaval. Ya. Se trata más de mirar hacia tu propia brújula, no de negar que necesitemos conectar con gente. El equilibrio supongo que está en valorar a la gente que te importa de verdad, sin necesitar que te aplauda todo el mundo o te den likes superficiales. Tiene lógica, sí. Y cerrando este trío sobre la autoestima, está la historia de Yaritza Crespo,
con ese título tan gráfico. De patito feo a cisne empoderado. Sí, su historia es un ejemplo claro de cómo cambiar desde dentro frente al acoso de fuera. Cuenta cómo las inseguridades por su físico, que encima le machacaban con el bullying, la llamaban cara de vaca, imagínate, pues la marcaron un montón en la adolescencia. Pobre chica. Aunque sacaba buenas notas y tal, esa sensación de no ser suficiente, de ser fea, pues seguía ahí. Pero tuvo un momento clave. Se encontró con un libro. Menciona Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Y eso le dio como herramientas para empezar a cuestionar esas ideas limitantes que se había creído. Ah, mira, un libro como punto de inflexión. Sí, y su carta es eso, la prueba de que puedes curarte la autoaceptación, trabajar por dentro para reescribir tu historia, para superar las etiquetas que te ponen y las heridas que te dejan. Entonces, estas 3 cartas, aunque vienen de sitios distintos, la herida de la infancia, como vemos la sociedad, el acoso directo, al final coinciden en que el valor personal se construye desde dentro. Es un curro interno, no depende tanto de lo que te pasó o de lo que piensen los demás, sino de cómo tú gestionas eso y qué decides creer sobre ti. Exacto. Demuestran que la autoestima no es algo que tienes o no tienes y punto. Es algo que puedes cultivar, trabajando el pasado, cambiando donde buscas la validación o desmontando tus propias creencias chungas. Y esto conecta mucho con otro tema gordo, la autenticidad, el escucharse a uno mismo. Varias certas insisten en esto como una clave para ir por la vida, ¿no? ¿Cómo se ve esto en las distintas historias? Es otro hilo conductor súper importante, sí. Por ejemplo, Antonia Doctor Manzano, en su carta ¿Quién me orienta para la vida?, plantea algo muy guay. Aprender a distinguir si te guía el miedo o te guía el amor. Miedo o amor. Interesante. Dice que el cuerpo es como un chivato. Te manda señales, molestias, tensiones cuando algo no va bien contigo, cuando no estás alineado. Avisos que muchas veces pasamos por alto o directamente vamos al médico a que nos den algo. Y recalca que el amor de verdad, empezando por el que te tienes a ti, te expande, te libera, no te obliga ni te impone. Esa, dice ella, es la brújula buena. Qué potente eso del cuerpo como mensajero, ¿eh? Solemos tratarlo como una máquina que se rompe, no como un colega que nos habla. Totalmente. Y justo eso conecta con lo que cuenta Luisandra Mendoza en De la sumisión a la libertad. Ella habla de su propia experiencia con la fibromialgia y cómo llegó a pillar que estaba súper conectada con años y años de tragarse sus emociones, de no decir lo que necesitaba para complacer a otros, para ser la niña buena. Ostras, hasta ese punto. Sí, sí. Su camino para mejorar, para sentirse libre, fue justo empezar a escucharse, a poner límites, a decir lo que sentía y necesitaba, a reconocer las señales del cuerpo como una guía básica. O sea que ignorar esa voz de dentro puede tener consecuencias hasta físicas. Tela. Y Valeria Mendoza, la poeta, ¿cómo enfoca ella esto de ser auténtico? Ella, claro, lo hace con un lenguaje más poético. Su carta es libertad. Así, en mayúsculas y con exclamación. Es como un grito apasionado a seguir tu instinto, tu esencia, lo que eres tú de verdad, por encima de lo que esperen los demás, la familia, la sociedad. Un llamado a ser fiel a ti mismo, aunque te salgas del camino marcado. Suena muy inspirador. Y luego está Leo Azarag, que en Te doy el permiso de ser tú. Parece que le habla directamente a esa sensibilidad adolescente, que muchas veces se ve como algo malo, ¿no? Como ser débil. Sí, su carta es súper tierna. Es un mensaje de ánimo total a su yo más joven. Le dice, oye, abraza esa sensibilidad, esa vulnerabilidad. Confía en tu proceso, en tu camino interior. Aunque ahora mismo te parezca un lío, te duela o te sientas diferente a los demás. Le asegura que no está roto, que esas piezas que parecen sueltas o que no pegan ni con cola, al final encajarán, tendrán sentido. Es como darle permiso para ser él mismo, con todo lo que eso implica. Parece que todas estas voces al final dicen algo parecido. Ser auténtico no es un capricho, es una necesidad. Y requiere valor, ¿eh? Pararse a escuchar lo que sientes, piensas y necesitas de verdad, más allá del ruido de fuera o de tus propios miedos. Y que esa conexión contigo mismo es clave, no solo para estar bien emocionalmente, sino hasta físicamente, y para encontrar tu rumbo. Cuesta, ¿eh? Aprender a escucharse así. Es un aprendizaje de por vida, yo creo. Estas cartas sugieren que es como un músculo. Se entrena, poniendo atención a las emociones, a las intuiciones, a lo que te dice el cuerpo, y atreviéndote a actuar según eso, aunque sea poquito a poco.
Hemos hablado bastante de estos grandes temas, miedo, fracaso, autoestima, autenticidad, pero el libro, como decías, toca muchos más palos. Hay otras historias, otras lecciones que, aunque no podemos meternos tan a fondo, sí que mola mencionar para que la gente se haga una idea de lo variado que es. Desde luego. Es un abanico súper amplio. Mira, por ejemplo, Andrea Román, en Las 6 claves de una mente extraordinaria, da herramientas súper prácticas para pillar y romper creencias limitantes. Muy conectado con lo de Yaritza Crespo que hablábamos. O Emilio Benuti, en Emprender es vivir, que te da una visión del emprendimiento que no es solo montar un negocio, ¿sabes? Sino como un camino de crecimiento personal con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y también se tocan temas que son emocionalmente muy fuertes, muy específicos, ¿verdad? Sí, y con una valentía increíble. Jorge Uque Varela, por ejemplo, escribe sobre sanar después de haber sufrido abuso sexual y se centra en el poder que tiene perdonar para liberarte. No olvidar, sino soltar ese peso del pasado. Daniela López Rodríguez habla de la sexualidad de la primera vez, invitando a verlo desde el autocuidado, desde el respeto a uno mismo. Y Magdalena Junchina nos recuerda algo vital: el humor, reírse de uno mismo. Su carta es "No te tomes tan en serio", fundamental. Incluso experiencias de vida muy particulares tienen su hueco. Exacto. María Luisa Méndez comparte su viaje totalmente inesperado y transformador cuando le diagnosticaron autismo a su hijo, en Cuando el autismo tocó a mi puerta. Es una lección de adaptarse y de amor incondicional brutal. Cristian Caballero escribe sobre cómo darle la vuelta a la desesperanza en momentos muy oscuros, y Diana Lasso, en Aprende a no estar sola, toca una fibra súper sensible, lo importante que es conectar de verdad con otros, construir tu red de apoyo, muy relacionado también con lo de buscar validación que decíamos antes. La verdad es que, escuchando estos ejemplos, se entiende mucho mejor el subtítulo del libro, El mapa secreto de la vida, que no es un único mapa, ¿no? Sino como una colección de posibles rutas, de señales, de sitios interesantes que otros han descubierto antes. Justo eso. No te da la respuesta única ni la fórmula mágica, pero sí te da un montón de experiencias, de reflexiones que te pueden iluminar tu propio camino. O validar lo que sientes, o abrirte a ver las cosas de otra manera. Al final, explorar estas cartas a mi yo adolescente es como tener una charla súper condensada con 19 mentores que ya han pasado por ahí. Y es impactante ver cómo, aunque cada historia es un mundo, salen estos temas universales, ¿no? La resiliencia, aprender de lo difícil, lo importante de conectar por dentro y por fuera, el poder de aceptarte. Sin duda. El mensaje global que transmiten es de esperanza y de que tenemos capacidad de acción. Muestran que, aunque la adolescencia y la vida en general puede ser un lío y doler, siempre podemos aprender, crecer, reinventarnos. El valor de pararse a pensar, de ser compasivos con nosotros mismos de jóvenes, ¿sabes? Con esas versiones más vulnerables, y entender que hasta las peores experiencias te pueden enseñar algo. Eso es una constante muy potente en todo el libro. Nos deja ahí, inevitablemente, con la pregunta en el aire. Si tuviéramos esa máquina del tiempo, ¿qué nos escribiríamos a nosotros mismos de adolescentes? ¿Cuál sería ese consejo clave, esa única cosa que nos gustaría que supieran? Es una reflexión personal muy potente, sí. Y quizás, para darle una vuelta más, podríamos pensar no solo en el qué, sino en el cómo. A ver. Imagínate. Si nuestro yo del futuro pudiera mandarnos solo una cosa, una información, pero no palabras, sino una sensación pura, un calor, un sonido concreto, un olor, algo que resumiera la lección más importante que ha aprendido. ¿Cuál sería esa sensación? ¿Y por qué crees que algo así, tan visceral, podría ser incluso más transformador que el mejor consejo del mundo dicho con palabras? Ahí lo dejo, para darle vueltas.